Sea usted bienvenido a una emisión más de Plaza Cívica, aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, en este domingo 23 de marzo, donde le traemos algunas de las noticias más relevantes nacionales que hubo a lo largo de esta semana, para terminar con una noticia de relevancia local, es decir, de política baja californiana. Y sin mayores preámbulos, comencemos con la primera noticia que tiene que ver con este escándalo de corrupción en Birmex. ¿Y qué es esto de Birmex que suena tan aburrido? Aburrido, pero fundamental. Birmex básicamente fue una empresa estatal que creó Andrés Manuel López Obrador, que se dedicaba pues básicamente a la producción, distribución y comercialización de vacunas, medicamentos y productos oncológicos. Es decir, fundamental. Recordemos, se descubrió un escándalo de corrupción que puede ser aún mayor, pero es de al menos 13,000 millones de pesos. Ojo, no 13 millones de pesos, que ya sería mucho. 13,000 millones de pesos. Para que se dé una idea, la estafa maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue de 5,000 millones de pesos, que ya fue mucho. Pues aquí es casi el triple. Esto sucedió bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y obviamente le tenemos que agregar el escándalo de corrupción también mayúsculo que hubo de Segalmex, de alrededor de 15,000 millones de pesos. Puede haber muchísimo más en este escándalo de corrupción de Birmex. Y lo peor de todo es que se da en un contexto donde 30 millones más de mexicanos no tuvieron acceso a los servicios públicos de salud bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esas son cifras oficiales. Y se da también en el contexto de un enorme desabasto de medicamentos que afecta a muchísimas familias mexicanas. Y ahí están las historias de terror de los niños mexicanos con cáncer que no tenían acceso a los medicamentos. Pues se supone que se creó Birmex para combatir la corrupción. Y ahora estamos muchísimo peor, pero muchísimo peor. Por lo pronto ya se removió a la persona responsable. Vamos a ver, yo la verdad no lo creo, si lo van a meter a la cárcel, si va a haber una investigación exhaustiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas cosas en este país, pues no suceden. Simplemente se quita a la persona ya con las bolsas llenas de dinero de nuestros impuestos sobre la tragedia de millones de mexicanos y sigue el siguiente. Pero bueno, vamos a ver. Pasemos a nuestro segundo tema de la semana, que también tiene que ver con la corrupción, pero tiene que ver con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Fíjense, esta es una gran tragedia. A los mexicanos nos costó construir instituciones en materia de transparencia ya por muchas décadas. Este proyecto empezó más o menos en el 2002, si no mal recuerdo, 2003, en el sexenio de Vicente Fox, una de las pocas cosas buenas que hizo, cuando se creó el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que luego se convirtió en el INAI. Gracias a estas instituciones, los mexicanos anónimamente podíamos acceder a mucha información pública que antes era imposible. Y por esto nos pudimos enterar de muchísimos escándalos de corrupción de nuestras autoridades públicas y de nuestra clase política. Muchísimo. El tema es que ahora desaparece el INAI y se va a crear la transparencia para el pueblo. Que no va a haber ni transparencia,
y no va a ser para el pueblo, porque ahora el gobierno va a ser juez y parte. Es decir, cuando los ciudadanos vamos a querer información pública, el mismo gobierno va a decidir si nos la da o no. Y además otra cosa, mientras antes era anónima la persona que solicitaba la información, ahora el gobierno nos va a pedir nuestros datos. Imagínense cuánto va a afectar eso, el fundamental periodismo de investigación. Es una enorme tragedia que va a acabar por afectar la ya muy débil, básicamente ya inexistente, democracia mexicana. Recuerden, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que tenemos participando 30 años, en el año pasado, en 2024, este índice salió en 2025, tuvimos nuestra peor calificación en estos 30 años. Y ahora que desaparece el INAI, vamos todavía más hacia abajo. Apuéstele. Así no va a funcionar. Y vamos a nuestro tercer tema, que tiene que ver, pues también tiene que ver con la corrupción, con este Gerardo Fernández Noroña. ¿No lo conoce? Pues bueno, es uno de los políticos mexicanos que pues ya por largo tiempo ha estado ahí siendo diputado y senador y otra vez diputado por no sé qué cantidad de partidos políticos. Su última militancia le había hecho en el PT y él ahora, que habla de lo mal que está la política mexicana, pues él ahora que siempre había estado en un ala radical de la izquierda mexicana, pues ahora es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y ahora, pues fue a hablar a la Unión Europea. Fue al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Pero el tema no es ese, eso llega a suceder. El tema aquí son dos cosas. La primera, que esta persona que se dice ser de verdadera izquierda, pues viajó en un viaje redondo de primerísima clase, primerísima a Europa. Esta información todavía es pública. Adivine cuánto nos costó a los contribuyentes mexicanos, es decir, a los que pagamos impuestos, este viaje de primera clase para una persona que se dice ser de izquierda de primera. 33,929 pesos, más los viáticos allá en Europa, de los cuales todavía no nos enteramos. Estos son los senadores de la República y de izquierda que tanto dicen representar los intereses del pueblo, y sin duda lo dice Gerardo Fernández Noroña. Pero la segunda, que esto ya lo hace como tragicómico, es que se publicaron fotos en redes sociales que estaba vacío básicamente el Parlamento mientras él hablaba, que la verdad tiene sentido porque ¿quién en su sano juicio va a querer escuchar a Fernández Noroña? Pues nadie. Los parlamentarios europeos salieron huyendo. Y entonces nadie lo escuchó en Europa. Y además, claro, se estuvo tomando fotos en las ciudades europeas, en Estrasburgo, presumiendo lo bonito, etcétera, etcétera. Nuevamente todo pagado por los contribuyentes mexicanos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esas reuniones? Pues absolutamente nada, absolutamente nada. Esto se da en un contexto donde desde ya hace mucho tiempo los recursos que manejan en las bancadas de todos los partidos políticos, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, sin duda en el Congreso de Baja California también, pues son bastante secretos, son muy opacos y se maneja mucha lana por parte de todos los partidos políticos. Y eso Morena
no le ha entrado a transparentarlo y a rendir cuentas. Y vamos a nuestro cuarto tema de la semana, que tiene que ver con los aranceles. Ahora, mucho se ha dicho que no hay aranceles en México, con estos aranceles de Trump, que la hemos librado. Pero es una verdad muy a medias. Fíjese, le explico. Efectivamente, hemos librado esos aranceles de Trump, a excepción de los aranceles al acero y al aluminio de 25%. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha cantado victoria. Esa es la mitad del vaso. Le doy la otra mitad. El tema es este. Se dice que todos los productos mexicanos que están amparados bajo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte no van a pagar aranceles. El problema es que se ha hecho tan difícil el tema de contenido nacional que muchos de los exportadores mexicanos están diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero pagar cero de aranceles, mejor me voy a ir por otro camino, que es el camino de la Organización Mundial del Comercio, donde sí voy a pagar aranceles, pero voy a pagar solo el 2.5%. Prefiero eso a tener que llenar toda esta serie de requisitos de contenido nacional para no pagar el 0%. Bueno, esos productos amparados bajo la Organización Mundial del Comercio que pagan 2.5%, pues sí van a pagar el 25% de Trump. ¿Y cuántos productos mexicanos se están yendo a esas reglas de la Organización Mundial del Comercio? Pues entre como el 45%. Entonces, en resumidas cuentas, los exportadores mexicanos, más o menos como el 45% de los productos están pagando este 25% de arancel de Trump. Y viene ahora el 2 de abril para ver si va a ser la totalidad de los productos mexicanos. Entonces, por eso le digo que es una historia medio cierta. Y ya estamos viendo afectaciones importantes a la economía. Por ejemplo, Samsung, que es una de las principales marcas que se estableció en Baja California, pues iba a hacer una ampliación de sus inversiones en el país y ya dijo que no, que siempre no, que se va a esperar. Y así con muchos otros productos. Entonces vamos a esperarnos, vamos a ver qué sucede. No se lo olvide, el próximo 2 de abril. Y ahora vamos a otra noticia nacional, la quinta y última, que tiene que ver con este tema que tratábamos desde la semana pasada, que es Teuxitlán. Esta terrible masacre, este infierno mexicano que le llaman el Auschwitz mexicano, claro, con sus enormes diferencias entre lo que pasó en la Alemania nazi y lo que pasó aquí en México, pero que tenía también cámaras crematorias aquí en México, algo terrible, donde desaparecían sistemáticamente los cuerpos de jóvenes mexicanos. Bueno, es tan terrible la tragedia que se puso en la agenda nacional, que la presidenta se tuvo que pronunciar por esto, que raramente se pronuncia por el tema de los desaparecidos, ojo, y dijeron que el fiscal Gertz Manero, junto con la Fiscalía del Estado de Jalisco, iban a acompañar a las madres buscadoras en Teuxitlán. ¿Y qué cree que pasó a última hora? Pues que las dejaron, estos canijos, las dejaron plantadas. Y no solo las dejaron plantadas. Ahora se dieron cuenta las madres buscadoras que regresaron que no hay muchísimos de los vestimentas que estaban, que hubo toda una serie de cambios sin mayor explicación en esta enorme área del crimen.
y no dijeron nada de por qué no habían asistido. Y ahí se puede dar cuenta de esta enorme falta de empatía de parte de las autoridades, que también vemos mucho de eso, desafortunadamente, en Baja California. Uno de los estados, por cierto, con más desaparecidos en la República Mexicana. Y que también poco, muy poco, se comenta de esto. Y ahora sí vayamos a nuestra noticia local, que hay muchas, pero una de las cosas que más se comentó tiene que ver con este nombramiento de Leizaola como secretario de Seguridad Pública en Mexicali. Básicamente una imposición. Fíjese, está muy chistoso porque hay una imposición de la Federación en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ha habido ya 3 generales impuestos desde la Ciudad de México, donde ahí básicamente la gobernadora no ha tenido ni voz ni voto. Lo mismo en Tecate, se trató de poner a una secretaria de Seguridad Municipal de Tecate y ya la quitaron. En Tijuana también se trató de poner, de hecho, a Leizaola y a gente del municipio y los quitaron y pusieron a gente de la Ciudad de México. Y ahora Mexicali, cuando se decía que podía ser Leizaola, pues hubo protestas por parte del Consejo de Seguridad Pública de la ciudad y de parte del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, pues básicamente diciendo que había hasta ahorita buenas cifras combatiendo la inseguridad y que Mexicali no era un plato de segunda mesa. Es decir, pues si no lo quisieron en Tijuana, pues no nos lo echen a nosotros. Y viene esta foto de la gobernadora con Leizaola y sorpresa, pues que ahora que siempre sí, que va a Mexicali, impuesto obviamente por el gobierno del estado y tal vez también por Ciudad de México. Recordemos que Leizaola tiene serios señalamientos de tortura, no solo en Baja California, cuando estuvo a cargo de la seguridad pública en Tijuana, también en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Recordemos que es un militar y recordemos que no dio buenas cifras en Tijuana. Entonces, pues bueno, ya no tuvimos de otra en Mexicali, lo digo como cachanilla, y vamos a tener que estar muy pendiente de los resultados que pueda dar Leizaola, pero pues no son pues algo de lo cual podamos estar muy confiados. Estas fueron algunas de las noticias de la semana nacionales y la local más importantes, para que no le platiquen y para que usted les platique a sus familiares en las mesas redondas, para que esté bien enterado. Y nos vemos el siguiente domingo en una edición más de Plaza Cívica, aquí en Agencia Fronteriza de Noticias. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia, que se encuentre muy bien.